el desacuerdo y el conflicto fue tan serio que Pablo y Bernabé, tristemente, se separaron por causa de Marcos. Y la palabra en el original nos habla de una exaltación desmedida de las pasiones. No sé si el diálogo podía haber sido más o menos así. Permítanme esta concesión. Pablo hablando a Bernabé: tú nunca aprendes, Bernabé. ¿Tan ciego estás que no puedes ver que este joven nos va a abandonar de nuevo? Este muchacho no encaja con la tarea. Sabes muy bien que tengo razón, pero como es tu sobrino, es tu familiar, estás tan obstinado que no quieres admitirlo. Me sorprendes, Pablo, dice Bernabé, el oírte hablar así. Me sorprendes que te quejes con tanta insistencia de llevar a Juan Marcos, pues esa misma insistencia la tuve yo contigo, cuando te encontré solo y te presenté delante de los apóstoles, después de tu experiencia en Damasco, cuando nadie creía en ti. Yo te saqué y te traje a los apóstoles. ¿Y ahora qué? ¿Acaso Juan Marcos, independientemente de que sea mi sobrino, no merece una segunda oportunidad? Viendo esta escena, lo que sí produce tristeza, porque aquí tenemos un conflicto, y vamos a ver cómo se resuelven estos conflictos dentro de las iglesias, porque la palabra nos da salidas para poderlo hacer. Vemos la triste escena de dos siervos del Señor tan queridos, pero que tienen un conflicto tan grande. ¿Alguna vez has vivido una experiencia parecida? Quizás en tu propia casa, en tu propia congregación. Seguro que sí. Ahora la pregunta: ¿quién tenía razón, Pablo o Bernabé? ¿Quién de los dos estaba en lo cierto? ¿Cuál de los dos estaba equivocado? El relato del abandono y deserción de Juan Marcos es muy escueto aquí. Como siempre, la palabra de Dios es muy sobria a la hora de entrar en detalles. Y Lucas, el evangelista, anuncia este hecho con total naturalidad y no culpa a nadie en particular. Quizás nosotros podamos culpar a Bernabé por ser tan ingenuo, por estar tan ligado familiarmente y emocionalmente a su sobrino. O quizás podamos culpar a Pablo por no estar dispuesto a ceder y a brindarle una segunda oportunidad. Así que tenemos aquí a dos hombres de Dios en completo desacuerdo. Y cuando existe esta clase de disputa y de conflicto, lo que sí está claro es que nadie merece ningún reconocimiento. No podemos alabar la actitud o la acción de Pablo y Bernabé por lo que ha pasado. Y que sepamos, la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia vigorosa, no se dividió por esta causa. Pero muchas iglesias, a lo largo de la historia, se han dividido por esta causa. Ya Pablo, escribiendo a los Corintios, les advirtió de que no tuvieran partidos dentro de la congregación. Al menos en la experiencia que yo he vivido, y es más corta que la de muchos de vosotros, pero en base a la experiencia que yo he vivido, he podido ver que la mayor parte de los conflictos en nuestras asambleas a lo largo de la historia no tienen que ver tanto con problemas doctrinales, que ha habido casos que sí, sino con asuntos personales, de diferencia de opinión, de no estar de acuerdo ante asuntos que no son fundamentales. Y aquí, por causa de Juan Marcos, hasta nos puede sorprender a nosotros, que tanto valoramos y apreciamos el ministerio de Pablo o el de Bernabé, que no fueran capaces de ponerse de acuerdo.
y uno mira la historia del movimiento de las asambleas y encuentra que la mayor parte de los conflictos y de las rupturas y de las divisiones no vienen por problemas doctrinales, sino por asuntos personales. En el relato que sigue, cada uno continuó su ministerio, porque así lo recoge el libro de los Hechos. Bernabé y Marcos fueron al sur, como dice el versículo 40 y 41. Fueron al sur, mientras que Bernabé y Pablo fueron al sur. Dice el versículo, a ver si lo encuentro aquí. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Cilia y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y a partir de aquí, Lucas se centra en el ministerio de Pablo, pero Bernabé y Juan Marcos también siguen su propio camino y vemos cómo el Señor bendice a los dos, tanto a unos en el norte como a otros en otro lugar. Con razón a veces se dice ese dicho que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos, porque Dios es Dios y más allá de nuestros fallos y errores, Él lleva adelante su plan. Pero eso no quita que nosotros tengamos que pagar las consecuencias, digamos, de nuestro mal obrar. Así que tenemos una ruptura dolorosa, la que vemos en el texto bíblico y la que a veces hemos sufrido nosotros en las propias congregaciones. Pero vamos a ver ahora una restauración. Y es una restauración gozosa, porque han pasado 12 años desde aquel desencuentro. Pasa el tiempo, pasan 12 años, y aunque no tenemos un registro de las actividades de Juan Marcos o de Marcos durante este tiempo, vamos a ver cómo Pablo, el cual no quiso que Marcos lo acompañara, ahora lo va a reconocer como compañero y colaborador suyo en la obra. Vamos, por favor, a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y verso 10. En los saludos finales, como Pablo acostumbra a terminar sus cartas, dice así, en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Vayamos a 2 Timoteo 4 ahora. 2 Timoteo. Y verso 11. En esta despedida también triste de Pablo, ya es la última carta que escribe, dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira lo que dice Pablo de Marcos, me es útil para el ministerio. Y si vamos a Filemón, también encontramos una referencia a Juan Marcos en el versículo 24. En los saludos finales, dice el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que Marcos es para Pablo un precioso colaborador. Esto nos hace pensar, pues, que la relación entre Marcos y Pablo se había sanado. Y esta confianza iba creciendo con el paso del tiempo. Y al final de su vida pudo decir de Marcos que le era útil para el ministerio. Pablo no solo está reconociendo su labor, sino que también lo está restaurando y lo está respaldando delante de las iglesias y de sus colaboradores. Y si finalmente llegaron a cumplirse las instrucciones dadas por Pablo a Timoteo, es posible que Marcos estuviera con Pablo hasta el último momento de su vida.
Llegado a este punto, y aquí tenemos que apreciar tanto la humildad del apóstol Pablo, que tuvo que reconocer que Juan Marcos, al que él no lo quería llevar, ahora le es útil para el ministerio. Llegado a este punto, nos preguntamos, ese tiempo de silencio de esos 12 años, donde el relato bíblico está centrado en los siguientes viajes misioneros de Pablo y no tanto de Bernabé con Juan Marcos, ¿qué pasó para que Juan Marcos llegara a ser quien fue? Ese joven inexperto, impaciente, inmaduro, a llegar a ser un hombre del que Pablo se apoyaba, como tantos otros colaboradores. ¿Cuáles fueron las claves para su restauración? ¿Y cuáles tienen que ser las claves para estos jóvenes que tenemos en nuestras iglesias? Y que a veces los mayores demandamos o esperamos o creemos que ellos tienen que responder a cierto nivel que a nosotros nos parece que es lo que tiene que ser. Y a veces los podemos desechar, o los podemos ignorar, o los podemos apartar. Pero Dios está trabajando en ellos también. ¿Cómo trabajó en Juan Marcos? Bueno, no lo sabemos con todo detalle, porque no tenemos un registro en la Escritura, como lo podemos ver de la vida de Pablo. Pero hay al menos 3 factores que quiero destacar que pudieron haber ayudado. En primer lugar, la firmeza de Pablo. La firmeza de Pablo ayudó al carácter de Juan Marcos. Su negativa a llevarlo en el segundo viaje misionero pudo haber sido el revulsivo que Marcos necesitaba. A veces la gente se frustra, los jóvenes se frustran cuando les dices no a algo. Y a lo mejor uno se puede equivocar por decirle que no. Pero esa negativa el Señor lo va a usar para el bien de esa persona. Porque esa disciplina de Pablo, esa negativa a llevarlo con él, sin duda que sería un buen revulsivo para Juan Marcos. Por lo menos lo haría recapacitar y pensar. Y a veces la firmeza y la disciplina nos hacen reaccionar. Y como vivimos en una sociedad donde la disciplina y la firmeza han desaparecido, parece que tenemos que decir que sí a todo el mundo y darle a los jóvenes o no jóvenes lo que ellos quieren y lo que ellos piden, y no es así. Otro ingrediente, se ve bien, ¿verdad? La paciencia de Bernabé. Por un lado tenemos la firmeza de Pablo, pero tenemos la paciencia de Bernabé, porque Bernabé lo tomó consigo. Bernabé fue su pastor, fue su mentor, fue la persona que más influyó sobre la vida de su sobrino. Y para Marcos, acompañar a Bernabé y ser formado a su lado sirvió para crecer, para madurar, para restaurarlo, para fortalecerlo. Y tenemos un personaje más que casi no se ve, y es la influencia de Pedro, del apóstol Pedro. Ah, esto me suena. Es que el apóstol también había abandonado a su maestro. Es que Pedro también había traicionado a su Señor. Y Pedro sabía por experiencia propia que hay esperanza para los pecados de deserción y de cobardía. Y quizás por esto comprendió y acertó a Marcos, el cual fue su ayudante. Y el mismo apóstol Pedro lo llama mi hijo. Y mucho del Evangelio de Marcos, como sabéis, tiene la impronta del carácter de Pedro. 1 Pedro 5:13 dice así, mi hijo, refiriéndose a Juan Marcos. Así que Juan Marcos constituye un buen ejemplo y un gran aliento para todo aquel que hemos fallado, que no hemos cubierto las expectativas, incluso como hijos delante de nuestros padres. ¿Sabéis que los padres a veces pedimos tanto de nuestros hijos? Y a veces los ancianos y pastores pedimos tanto de nuestros jóvenes en las iglesias. Regresó al ministerio Juan Marcos y demostró que era fiel al Señor y también fue fiel al apóstol. Quiero hacer aquí un paréntesis personal
y de aplicación para nosotros. Cuando pienso en cómo Dios le fue formando a Juan Marcos, no puedo dejar de pensar en cómo Dios me ha formado a mí. Cuando mi esposa y yo nos convertimos siendo novios, en la iglesia estaban los misioneros fundadores de la congregación, que Samuel los conoce muy bien, Margarita, que está aquí. Eran los Miller, unos misioneros norteamericanos, donde era un hombre de ideas fijas. De ideas fijas. No le importaba si no estabas de acuerdo con él iba adelante solo, era un pionero. Y era capaz de ir hacia adelante solo sin importarle si le acompañaban los demás o no. Era un hombre férreo, tenaz, como él solo, y con razón Dios le usó para abrir una puerta en el País Vasco. Y nosotros tuvimos también la influencia de ellos. Y él también vio mi propia impaciencia, mi inmadurez, mi inexperiencia. Pero qué bien que el Señor no solamente puso a él como pionero, cual Pablo, que empieza la obra, sino que puso también a un equipo de ancianos, donde hicieron también la labor de Bernabé con nosotros. Y tuvieron que aguantarnos, soportarnos y a veces pasar por alto algunas de nuestras excentricidades, supongo, no lo sé. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos está forjando a todos y cada uno de nosotros y también a nuestros jóvenes por medio de distintas personas y en determinadas circunstancias. Y que el fruto de toda esa labor no la vamos a ver hasta que no pase el tiempo y quizás no lo veamos nunca, pero Dios está trabajando en la vida de su pueblo dentro de la iglesia. Y aquí los mayores, no solamente los ancianos, sino los mayores de la congregación tenemos una responsabilidad muy grande y también lo tienen los jóvenes. Y permitidme, me quiero dirigir primero a ellos, a los jóvenes, y después a mí mismo y a cada uno de los que tenemos responsabilidades sobre ellos. Queridos jóvenes, por favor, no derribéis ningún vallado hasta que no sepáis por qué causa fue levantado. Yo sé que hay cosas que no os gustan cuando estáis en una iglesia o cuando estáis en vuestra propia familia, pero no se trata de quitar lo que no te gusta, se trata de entender por qué razón eso está ahí y por qué hemos llegado al punto donde ahora nos encontramos. Ya habrá tiempo de renovar, de restaurar y de avanzar. Yo no creo en las revoluciones, en la vida cristiana y mucho menos dentro de la iglesia. La palabra revolución no la veo en la Biblia. En todo caso hay una revolución personal en mi corazón, de seguir más de cerca al Señor y de cambiar mis propios patrones de conducta y comportamiento. Pero si algo vemos en la palabra de Dios y en la vida de la iglesia, del pueblo de Dios, es la renovación. Y estamos en el 500 aniversario de la Reforma. Reforma y avivamiento es lo que el pueblo de Dios necesita. Una reforma que nos devuelva a la Biblia, a la fidelidad de la palabra de Dios, y un avivamiento que nos dé el poder que necesitamos para llevar adelante la obra. Y como jóvenes, por favor, entended que tenéis raíces, que no hemos nacido por generación espontánea, y que en tanto en cuanto sois discípulos de Jesucristo, os interesa saber de dónde venís y qué factores han determinado lo que actualmente sois y somos como iglesia. Porque toda iglesia que pierde sus raíces está en peligro de perder también su identidad. Así que hay que valorar, respetar y amar lo que se tiene. Y a partir de ahí ver cómo podemos avanzar y cómo debemos caminar. La historia de la iglesia nos brinda siempre una lección de humildad. A los hermanos que tenemos responsabilidad sobre los jóvenes, por supuesto a los ancianos, a los diáconos, colaboradores de las iglesias aquí representadas. Y esto me lo aplico a mí mismo, porque yo también he pasado con mi esposa de cierta franja horaria del calendario. Yo ahora ya tengo 61 años
Mi esposa uno menos, así que no nos da vergüenza decir la edad que tenemos. Pero estamos con las mismas fuerzas del principio para seguir al Señor. Pero nos damos cuenta que necesitamos más que nunca contar con jóvenes a nuestro lado. Primero porque nos vigorizan, nos animan, cambian nuestros esquemas y nos impulsan a seguir adelante. Y segundo, porque ellos ven lo que nosotros ya no vemos. En una sociedad cambiante, constantemente, a una nueva generación donde a mí ya me está costando más llegar, no porque no tenga la palabra, porque la palabra es vital, pero también es vital conocer el contexto en el cual nos movemos cada día. Y ahora nos encontramos en nuestra propia congregación, que son los jóvenes, los que traen a otros jóvenes a la iglesia, por relación, por amistad, por estudiar juntos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad preparar a la siguiente generación y pasar la antorcha del Evangelio. No para desaparecer nosotros, porque hay que hacer una buena delegación. A veces me encuentro, y cada vez lo vemos más, ancianos que quieren dejar su cargo, o mejor, su carga. Pero no se trata de dejar la carga a cualquier precio y a ver quién es el primero que se la quiere tomar. No, se trata de ver cómo el Señor nos tiene que guiar para dejar esa carga, ese testigo, esa antorcha, de una manera natural, en las manos de otros, para llevar la obra. Aún recuerdo al misionero Juan Miller, cuando fui reconocido en la asamblea como anciano. Él se acercó junto con al otro hermano que nos reconocieron juntos y nos dijo: a partir de ahora, pedidme lo que queráis, que yo lo haré, porque sois mis ancianos. Claro, yo esa reacción no la entendí, porque él era el pastor, él era el fundador, él era el misionero, él era el hombre que Dios había usado para levantar la obra, pero él se apartó porque la iglesia establecido ancianos. Y yo dije, bueno, pues esta lección me la tengo que aprender yo. Y confío en que más adelante, si el Señor nos tiene en esta iglesia donde estamos ahora o en otro lugar, podamos ponernos al lado de un consejo, como obreros, y hacer lo que ellos entienden de parte del Señor que sería nuestra responsabilidad. Así que yo digo a mis propios ancianos, somos 4 en la congregación, yo digo a mis ancianos, y yo anciano con ellos, que no tengamos miedo, que no tengáis miedo, iglesia, en apostar y en arriesgar y en confiar en los jóvenes. Yo, los que han estado tocando aquí, yo no os conozco. Bueno, a ti sí, te he visto. A los demás creo que a ti también, sí. En la calle Colombia, ¿puede ser? Allí nos vimos. No os conozco, pero si estáis aquí un día de fiesta, que podéis estar... esto dice mucho de vosotros y de todos los jóvenes. Y nosotros tenemos que ponernos al lado de ellos y que ellos se pongan al lado nuestro, porque ellos necesitan aprender y nosotros también. Y es un trabajo en equipo. Y la iglesia del Señor no es una iglesia formada por solo mayores, por solo jóvenes, por solo mujeres, por solo niños. Es una iglesia de familia. Y tenemos que trabajar para llevar adelante todo esto. Mirad el Salmo 78. Por favor, un momento. Nos dice a nosotros, los más mayores, que seamos de ánimo y estímulo para nuestros jóvenes, para la siguiente generación. Salmo 78. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Otra vez es un legado generacional.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto tiene que estar dentro de la congregación. Y yo espero que como jóvenes aquí os estéis planteando y preguntando también si acaso el Señor os quiere, tomando esta antorcha del Evangelio a la hora de servir y, por qué no, de guiar la Iglesia, si el Señor llama y si la Iglesia evidentemente reconoce. Así que tenemos este reto, una restauración en la vida de Juan Marcos, pero tenemos un modelo contagioso, porque aquí entramos en la forma en cómo fue restaurado Juan Marcos, un modelo contagioso. Y aquí quisiera rescatar la figura de un personaje del que se habla menos que el apóstol Pablo, evidentemente, por motivos sobrados, y es Bernabé, un personaje un poquito más en la sombra, pero vital para la obra, como modelo a seguir en la restauración de Marcos y de otros siervos. Y las Escrituras enseñan otros ejemplos más. Por ejemplo, Bernabé pudo ver el potencial en Pablo. Dios le dio este discernimiento. Y fue él quien fue a buscarlo y lo presentó delante de los discípulos. Y Bernabé sabía, por el Espíritu, que Pablo era una persona importante. Dice Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Qué más aprendemos de Bernabé? Animó y entrenó a otras personas. Animó y entrenó a otros, no solamente a Pablo. Luego veremos. ¿Y qué más? Desplegó todo su potencial en la vida de otros. Dice Hechos 11:25, que enseguida iremos ahí, que trajo a Pablo a Antioquía y ambos enseñaron la palabra de Dios, llevando a la iglesia a un rápido crecimiento. Sabéis que después hubo un cambio en el equipo misionero y en la forma operativa de este equipo. Antes de Hechos capítulo 13, Lucas hablaba y habla de Bernabé y Saulo. Después que fueron enviados por la iglesia en Antioquía, leemos acerca de Pablo y Bernabé. Cambia el orden aquí. Bernabé supo hacer algo que no todos los siervos de Dios sabemos hacer. Y es que llegado el momento que estamos al frente, tenemos que saber estar a un lado. Porque Bernabé supo dar un paso atrás al reconocer la obra de Dios en la vida de Pablo y estuvo dispuesto a dejar que él tomara la dirección del movimiento apostólico. Porque Pablo tenía no solamente el llamado, sino también los dones que se requerían para llevar el Evangelio a los gentiles. Y en Bernabé se hace realidad lo que dijo Nelson Mandela acerca de un buen liderazgo. Para ser un gran líder, hay veces que tienes que dejar de serlo. Mejor aún lo expresó Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y Bernabé aprendió esta lección y la tenemos que aprender también nosotros si queremos restaurar y dejar paso a otros. Y termino con el último punto, a ver si aparece aquí, que veo que no está. Bueno, tiene que ver con una visión generosa. Y por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, vemos una visión generosa que tenía Bernabé. Y queridos hermanos, sin esta visión es muy difícil ver avanzar la obra de Dios, pero podemos tomarla nosotros y aprender de ella. Hechos capítulo 11, verso 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé y Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tenemos aquí dos realidades distintas, dos iglesias diferentes. La iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, que se forma con motivo de la persecución. Los creyentes en Jerusalén, como a veces nos pasa a nosotros, estamos muy cómodos en nuestro lugar, pero para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo hasta lo último de la tierra, el Señor permite en este caso la persecución y se forma la asamblea en Antioquía. Y entonces, estando allí, los apóstoles, viendo lo que estaba pasando, que la gente se está convirtiendo, porque empiezan a predicar no solamente a los judíos, sino también a los griegos, a los gentiles. No es sorprendente que los apóstoles se quisieran asegurar acerca de lo que allí estaba pasando. Recordamos que en una situación parecida, tras el éxito evangelístico de Felipe en Samaria, en Hechos capítulo 8, enviaron a los apóstoles Pedro y Juan para supervisar. Pero en esta ocasión no envían a ningún peso pesado de los apóstoles, sino envían a un sencillo pastor llamado Bernabé, un hombre pacífico. Su nombre real era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé, porque su nombre reflejaba su carácter, hijo de consolación o de exhortación. Y Bernabé se destacaba por dar ánimo y exhortar a los hermanos. Dice el versículo 3 que cuando llegó, ¿qué es lo que vio? La gracia de Dios. Y cuando vio la gracia de Dios, ¿cuál fue su reacción? Se regocijó, se alegró. Y tenemos que leer esta expresión en el contexto adecuado, porque en la iglesia de Antioquía estaban sucediendo cosas que no estaban pasando en la iglesia de Jerusalén. Eran diferentes, los cultos en la iglesia de Jerusalén eran diferentes, quizás siguiendo la liturgia judía. En Antioquía, sin embargo, no había necesidad de circuncidarse, ni de privarse de cierta clase de alimentos. Y aquí tenemos a dos asambleas diferentes, distintas, todas ellas afirmadas en la palabra de Dios y en la Escritura. Pero esta iglesia gentil se había mostrado más dispuesta a cambios sin perder su esencia y su identidad. Lo que quiero destacar es que cuando llegó Bernabé, no puso ningún pero. Aunque la iglesia que visitaba no era la misma iglesia de la que él procedía. Allí estaban pasando cosas distintas, pero era la gracia de Dios. Y cuando llegó, se alegró al ver la gracia de Dios. Y vemos aquí a un hombre con una visión restauradora, amplia y generosa. Vio vidas transformadas desde la inmoralidad pagana a la santidad cristiana. Qué estimulante debió de ser para esta joven y entusiasta congregación tener a su lado a un hombre como Bernabé, que supo poner la mano sobre sus hombros, apoyando su labor. Y me imagino haciendo lo mismo con el joven y entusiasta Juan Marcos. No puedo dejar de pensar en otro hombre que ha marcado nuestras vidas y que a muchos lo habéis conocido, y es nuestro querido hermano ya con el Señor, don Juan Gili. Pues Juan Gili venía de una iglesia, una asamblea en la calle Teruel de Barcelona, y Evangelismo en Acción comenzó la obra en el norte, cuando no había nada. Los misioneros pioneros, los Miller, que os decía antes, vinieron para trabajar juntamente con Evangelismo en Acción. Y Juan Gili, que era anciano de su congregación en la calle Teruel de Barcelona, pues al ver la iglesia naciente en el barrio de Amara de San Sebastián, siempre nos alentó a seguir adelante con la obra que Dios estaba haciendo. Pero nunca nos recriminó ni nos dijo, oye, ¿sabes qué? En mi iglesia las cosas no se hacen así. O en mi congregación se canta de otra manera. O en mi asamblea las formas que tenemos no son estas. Claro, yo no sabía nada porque éramos recién convertidos, mi esposa y yo, hasta que luego fuimos a la asamblea en Teruel, y evidentemente es una asamblea preciosa de hermanos,
pero nos damos cuenta que ahí tenemos a dos asambleas distintas en su forma y manera de ser. Pero Juan Gili siempre nos alentó. Y para mí es un hombre comparable a Bernabé. Y siempre nos ayudó. Y siempre nos animó a seguir adelante. Y claro, tuvo que también ayudarnos a corregir algunas cosas porque éramos jóvenes nosotros y evidentemente metíamos la pata. Pero quiero destacar esta visión generosa. Esta visión que tanto necesitamos en nuestras iglesias, porque es difícil que una iglesia, sea cual sea, tenga un empuje evangelístico y misionero si dentro de ella no se dan dones pastorales como este. Claro que tenemos que corregir a nuestros jóvenes. Claro que los tenemos que instruir. Pero la palabra corregir e instruir siempre tiene que estar marcada por el ánimo para seguir adelante. Porque todos nos hemos equivocado. Yo aquí, Margarita, estás ahí, ¿verdad? Margarita escuchó mis primeros mensajes en la iglesia de Amara y me imagino que se tuvo que escuchar cosas que yo entonces no las decía bien. Igual ahora tampoco las digo muy bien. Pero doy gracias a Dios por la paciencia de mis hermanos, por la oportunidad que he tenido a lo largo de los años en mi propia congregación, en mi propia iglesia local. Y tenemos que apostar por cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación. Dios ha dado dones. Dios ha dado capacidades. Dios nos ha dado tiempo. Pues tenemos que invertir todo eso en el reino. Tenemos que tener paciencia. Los que sobre todo hemos recorrido un poquito más la vida cristiana y reconocer que también tuvieron paciencia con nosotros. Y si no la tuvieron, que la tengamos nosotros. Porque Dios da fruto a su tiempo. Y necesitamos ser persistentes con eso. No tenemos ningún registro, de ningún escrito de Bernabé en el Nuevo Testamento. Pero los hombres que él instruyó y pastoreó escribieron la tercera parte del Nuevo Testamento. Pablo escribió 13 de las epístolas y Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre. Así que mirad la influencia de un hombre sencillo como Bernabé. Y necesitamos hombres como Bernabé en nuestras iglesias. Así como necesitamos hombres como Pablo, que tengan una visión misionera de largo alcance. Pero Pablo nunca viajó solo. Siempre fue encomendado por las iglesias. Y esto me encanta. Igual que nosotros aquí, mi esposa y yo, no estamos aquí solos. La iglesia de San Sebastián nos ha enviado para estar aquí con vosotros. Y para nosotros eso es una bendición. Trabajar en equipo. Porque se necesita. Nadie tiene todos los dones ni tiene todos los recursos. Necesitamos, pues, hombres como Bernabé, más hombres y mujeres como Cristo, el gran restaurador de nuestras vidas, el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Él es nuestra guía y Él es el que nos llama y nos lleva y hace como con Pedro, nos busca, nos habla y nos restaura. Que podamos tomar esto como una lección para nuestras vidas y que Dios os bendiga. Lo siento haber olvidado la lectura que tenía que tener, el Salmo 78. Los nervios, pues a veces juegan malas pasadas, ¿verdad? Pero bueno, los jóvenes de la Iglesia en Colombia, en primer lugar queremos daros gracias por vuestro anhelo de venir a la invitación. Que el Señor os bendiga y nos sentimos muy gozosos con vosotros. Que seáis de bendición en la iglesia donde estáis y también donde el Señor os quiera llevar. Dice primera Pedro 2:9, un versículo muy conocido de todos nosotros: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestros hermanos jóvenes van a tocar otra vez 2 estrofas del himno 555 y después nos pondremos de pie y cantaremos, y le voy a pedir a Daniel Baluja si puede escribirnos en oración. Pero antes debo decir que arriba tenemos algo especial para los que queráis acompañarnos. Hay pasteles, hay empanadillas, no sé, hay de todo, e incluso cascarilla. Por lo tanto, sois bien invitados al terminar la reunión, pues subir arriba. La ofrenda ascendió a 705,40 €. Gracias, hermanos, por vuestra generosidad. Que el Señor os bendiga. Y llevéis también saludos de la Iglesia de Lavadores a las iglesias donde os reunáis. Os amamos y damos gracias una vez más por vuestra presencia en medio nuestra, y que el Señor os guarde en el viaje de retorno a vuestros hogares. Muy bien, el himno 555 dice: Iglesia de Cristo, reanima el amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Himno número 555, y nos despedirá Daniel Baluja en oración, y damos por terminada la reunión. Mientras se afinan los instrumentos, diré que no nos olvidemos de los temas que tenemos para el domingo. En medio del desánimo y en medio de la tristeza. Temas muy importantes también para meditar y recapacitar en lo que la palabra del Señor nos dice a través de nuestro hermano Jaime. Iglesia de Cristo, reanime el amor, que alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, Iglesia, sacude
tu esposo y Señor. Si alguno dormitan sintiendo el dolor, la fe se en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, su esposo y Señor. El hombre en sus males, infiel pecador, se entregue del sueño traidor, mas el que es amado del fiel Salvador, velando, esperando, prefiere mejor. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. La noche difunde su negro pavor, mas pronto del alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer albor, cantemos en coro con gracia y amor. Levántate, Iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Oramos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por la grandeza de la manifestación tuya en la historia y en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta tarde porque has permitido a tu siervo llegar de nuevo hasta nosotros a pesar de su debilidad. Te pedimos por su restauración. Y te pedimos también encarecidamente que cada uno de nosotros dejemos actuar a tu espíritu y a tu palabra para colaborar en la restauración de tantas historias personales, familiares y eclesiales. Señor, te damos gracias por poder reflexionar en ello. Y te pedimos que nos ayudes a ser cada uno en su lugar, sabiéndolo los demás o no, pero sabiéndolo tú, ser útiles en la recuperación de los caídos, en sanar a los enfermos, en ser brazos tuyos en los ministerios que tú pongas delante de nosotros, sea cual sea nuestra edad y nuestra circunstancia. Te damos gracias porque en tu misericordia permites que a pesar de nuestras carencias y fallos seamos usados en tu obra. Despídenos con tu paz y tu bendición, pero sobre todo con la preocupación de ser útiles en ese importante ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.